Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Yo estoy aquí, como siempre, listo para compartir con ustedes un nuevo vídeo cargado de noticias, análisis y sobre todo mucho salseo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, los foros de televisión y las revistas del corazón durante los últimos días. Un tema que involucra a uno de los actores turcos más populares y controvertidos del momento, Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que te roba el aliento con cada mirada y te hace suspirar con cada sonrisa. Pero esta vez no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus romances reales o inventados, sino de algo mucho más profundo y revelador, sus declaraciones. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista que ha generado una auténtica tormenta mediática. En esa entrevista el actor se mostró más sincero y directo que nunca, hablando sin tapujos sobre su carrera, sus proyectos y sobre todo, sobre cómo se siente al ser percibido por algunos como un simple producto o un actor de usar y tirar. Y creedme, amigos míos, que las declaraciones de Can Yaman fueron explosivas. De ahí el título de este vídeo, Can Yaman explota, no soy actor de usar y tirar. Reacción imperdible. Así que si quieres saber qué dijo exactamente Can Yaman, cómo reaccioné yo a sus palabras y por supuesto, si quieres escuchar mi opinión al respecto, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. Y ya que estás aquí, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Es gratis, fácil y me ayudas un montón. Además, si activas la campanita, recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no te perderás ni una sola de mis locuras. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto y a analizar a fondo las declaraciones de Can Yaman. Prepárense para una dosis de opinión, análisis y por supuesto mucho drama. Vamos a empezar por el principio. Como les comentaba, Can Yaman concedió una entrevista a una revista turca, voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan leerla completa si les interesa, y durante la conversación, el periodista le preguntó sobre su percepción de la industria del entretenimiento y cómo se sentía al ser catalogado, a veces, como un simple símbolo sexual o un actor con poca profundidad. La respuesta de Can Yaman fue, como ya anticipé, bastante contundente. No se anduvo con rodeos y expresó su frustración ante la idea de que su talento y su trabajo sean minimizados o ignorados por algunos. No soy un objeto, dijo Can Yaman, no soy un simple producto que se puede usar y tirar. Soy un actor que se toma su trabajo muy en serio, que se esfuerza cada día por mejorar y que tiene mucho que ofrecer. El actor también habló sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, especialmente aquellas que se centran en su aspecto físico en lugar de en su capacidad actoral. Admitió que al principio esas críticas le afectaban mucho, pero que con el tiempo aprendió a ignorarlas y a centrarse en su trabajo. Sé que no puedo complacer a todo el mundo, afirmó, pero tampoco voy a dejar que las opiniones de los demás me definan. Yo sé lo que valgo y lo que puedo hacer. Pero la parte más impactante de la entrevista, la que realmente generó el revuelo mediático, fue cuando Can Yaman habló sobre la presión que siente por parte de la industria para mantener una imagen determinada y para encajar en ciertos estereotipos. El actor confesó que a menudo se siente obligado a sacrificar su propia autenticidad para complacer a los productores, a los directores o incluso a los fans. Es agotador, dijo Can Yaman, a veces siento que estoy perdiendo mi propia identidad. Estas declaraciones, como pueden imaginar, resonaron profundamente en muchos de sus seguidores, pero también generaron controversia entre algunos críticos y detractores, quienes argumentaron que Can Yaman estaba siendo hipócrita o que simplemente estaba buscando llamar la atención. Y aquí es donde entro yo en escena. ¿Qué pienso yo de todo esto? Pues bien, después de leer la entrevista completa y de reflexionar sobre las palabras de Can Yaman, tengo que decir que me siento bastante identificado con él. Y no me refiero a que también tenga abdominales de acero, ojalá, jajaja, sino a que entiendo perfectamente la frustración que siente al ser encasillado y al no ser valorado por su verdadero talento. Creo que es muy fácil juzgar a Can Yaman desde fuera y reducirlo a un simple símbolo sexual, o a un actor de telenovela. Pero la realidad es que Can Yaman es mucho más que eso. Es un hombre inteligente, sensible y con una gran pasión por su trabajo. Y creo que es hora de que empecemos a reconocerlo y a valorarlo por lo que realmente es, un actor talentoso y un ser humano complejo. Además, creo que las declaraciones de Can Yaman son importantes porque ponen de manifiesto un problema muy común en la industria del entretenimiento,
la presión que se ejerce sobre los actores para que se ajusten a ciertos estándares de belleza y para que mantengan una imagen determinada. Esta presión puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de los actores, y creo que es importante que empecemos a hablar de ello y a buscar soluciones. Por supuesto, entiendo que algunos puedan criticar a Can Yaman por ser privilegiado, o por quejarse de vicio. Pero creo que es importante recordar que el éxito y la fama no lo son todo. Detrás de cada actor famoso hay una persona real, con sus propios miedos, inseguridades y frustraciones. Y creo que es importante que tengamos empatía y que tratemos de entender su punto de vista. Ahora bien, también creo que Can Yaman tiene cierta responsabilidad en cómo es percibido por el público. Es cierto que la industria ejerce mucha presión, pero también es cierto que Can Yaman ha contribuido a crear una imagen de sí mismo que a veces puede ser un poco superficial o pretenciosa. Por ejemplo, su obsesión por mostrar sus abdominales en cada fotografía o su tendencia a protagonizar romances mediáticos con otras actrices. Estas acciones, aunque puedan ser beneficiosas para su carrera a corto plazo, también pueden reforzar la idea de que es un simple símbolo sexual y no un actor serio. Creo que Can Yaman debería reflexionar sobre esto y tratar de ser más auténtico y coherente con su imagen pública. Debería dejar de preocuparse tanto por complacer a los demás y empezar a ser fiel a sí mismo. Solo así podrá demostrar su verdadero talento y ganarse el respeto que se merece. En definitiva, creo que las declaraciones de Can Yaman son un reflejo de la crisis que está viviendo la industria del entretenimiento. Una industria que cada vez está más obsesionada con la imagen y menos preocupada por el talento. Y creo que es importante que empecemos a cuestionar este sistema y a exigir un cambio. Necesitamos una industria que valore la autenticidad, la diversidad y la creatividad. Una industria que permita a los actores ser ellos mismos y que les dé la oportunidad de desarrollar su verdadero potencial. Y creo que Can Yaman, a pesar de sus errores y contradicciones, puede ser un líder en este cambio. Tiene el talento, la popularidad y la plataforma para hacerlo. Solo necesita encontrar su propia voz y usarla para inspirar a otros. Y espero que este vídeo sirva para animarlo a hacerlo. Ahora, hablando un poco de los proyectos futuros de Can Yaman, sabemos que ha estado trabajando en Italia, y ha sido un proyecto que parece ser bastante desafiante para él. Y creo que es importante que se tome estos proyectos como una oportunidad para demostrar a todos que es más que un cuerpo bonito, que es más que una cara linda. Es una oportunidad para demostrar que es un actor de verdad, que tiene talento, y que puede interpretar papeles complejos y desafiantes. También hay muchos rumores sobre su vida personal. Como siempre, la prensa del corazón está muy activa con Can Yaman, inventando romances y situaciones que no son reales. Y creo que es importante que él aprenda a lidiar con esto, que aprenda a proteger su vida privada, y que no se deje influenciar por los rumores y las especulaciones. Al final, lo más importante es que Can Yaman sea feliz y que siga haciendo lo que le gusta. Que siga actuando, que siga trabajando, y que siga demostrando su talento al mundo. Y espero que este vídeo haya servido para darle un poco de ánimo y para recordarle que tiene muchos fans que lo apoyan y que creen en él. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. En primer lugar, hemos analizado las declaraciones de Can Yaman en las que el actor expresa su frustración por ser catalogado como un simple actor de usar y tirar, y por no ser valorado por su verdadero talento. En segundo lugar, hemos reflexionado sobre la presión que ejerce la industria del entretenimiento sobre los actores para que se ajusten a ciertos estándares de belleza y para que mantengan una imagen determinada. En tercer lugar, hemos hablado sobre la responsabilidad que tiene Can Yaman en cómo es percibido por el público y sobre la importancia de que sea más auténtico y coherente con su imagen pública. Y por último, hemos expresado nuestra esperanza de que Can Yaman utilice su talento y su popularidad para inspirar un cambio en la industria del entretenimiento y para promover valores como la autenticidad, la diversidad y la creatividad. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón al quejarse de cómo es percibido por el público? ¿O creen que está siendo hipócrita? Dejen sus comentarios en la sección de abajo y cuéntenme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan.
Y antes de despedirme quiero recordarles que pueden darle un me gusta a este vídeo si les gustó y que pueden compartirlo con sus amigos si creen que les puede interesar. Y por supuesto si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a mi canal y a que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, Can Yaman y la crisis de identidad en el espectáculo asterisco asterisco. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Profundicemos aún más en este tema, porque las declaraciones de Can Yaman son solo la punta del iceberg de una problemática mucho mayor que afecta a la industria del entretenimiento en su conjunto. Para entender realmente el impacto de sus palabras, necesitamos analizar el contexto en el que se producen, explorar las dinámicas de poder que operan en la industria y examinar el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de la imagen de los famosos. Asterisco asterisco la industria de la imagen, un escenario de doble filo asterisco asterisco. La industria del entretenimiento es, ante todo, una industria de la imagen. Los actores, cantantes y otras figuras públicas son productos que se venden al público, y su valor depende en gran medida de su apariencia física, su carisma y su capacidad para generar interés y atención. En este contexto, la presión para mantener una imagen perfecta y para cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora. Los actores, en particular, a menudo se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar su propia identidad con la imagen que se espera que proyecten. Se les exige que sean atractivos, carismáticos y versátiles, pero también que sean auténticos y reales. Esta contradicción puede generar una gran ansiedad y frustración, especialmente cuando los actores sienten que su verdadero talento y su trabajo son ignorados o minimizados. Can Yaman no es el único actor que ha expresado su frustración por ser encasillado o por ser juzgado únicamente por su apariencia física. Muchos otros han hablado abiertamente sobre la presión que sienten para mantener un determinado peso, para someterse a cirugías estéticas o para interpretar ciertos roles que no reflejan su verdadera personalidad. Esta presión puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de los actores, y puede incluso llevarlos a desarrollar trastornos alimentarios, depresión o adicciones. Asterisco asterisco el papel de los medios y las redes sociales, amplificadores de la imagen asterisco asterisco. Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial en la construcción y difusión de la imagen de los famosos. Los paparazzi, las revistas del corazón y los programas de televisión contribuyen a crear una narrativa en torno a la vida de los actores, a menudo exagerando sus logros, inventando romances o destacando sus defectos. Las redes sociales, por su parte, ofrecen a los famosos una plataforma para controlar su propia imagen y para interactuar directamente con sus fans. Sin embargo, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el odio y las críticas destructivas. En el caso de Can Yaman, los medios de comunicación han contribuido a crear una imagen de él como un símbolo sexual, destacando constantemente su físico musculoso y su atractivo sexual. Las redes sociales, por su parte, han amplificado esta imagen, permitiendo a sus fans compartir fotos y vídeos de él, así como expresar su admiración y deseo. Si bien esta atención puede ser gratificante para Can Yaman, también puede reforzar la idea de que su valor se basa principalmente en su apariencia física y no en su talento actoral. Asterisco asterisco más allá de la superficie, el talento oculto de Can Yaman asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman es mucho más que un cuerpo bonito. Es un actor talentoso que ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles. Ha interpretado personajes cómicos, dramáticos y románticos, y ha demostrado su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones complejas. Su éxito en Turquía y en otros países es un testimonio de su talento y de su carisma. Sin embargo, el talento de Can Yaman a menudo se ve eclipsado por su imagen física. Los medios de comunicación y los fans tienden a centrarse en sus abdominales y en sus romances en lugar de en su trabajo actoral. Esto es injusto para Can Yaman y para otros actores que son juzgados principalmente por su apariencia física. Asterisco asterisco un llamado a la reflexión, revalorizando el talento y la autenticidad asterisco asterisco. Las declaraciones de Can Yaman son un llamado a la reflexión sobre la forma en que valoramos a los actores y sobre la presión que ejercemos sobre ellos para que se ajusten a ciertos estándares de belleza y para que mantengan una imagen determinada. Necesitamos empezar a valorar el talento y la autenticidad por encima de la apariencia física y la popularidad.
Necesitamos dejar de juzgar a los actores por su peso, su edad o su origen étnico, y empezar a valorarlos por su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones complejas. También necesitamos ser más críticos con los medios de comunicación y con las redes sociales. Necesitamos dejar de consumir contenido que perpetúa estereotipos y que promueve estándares de belleza poco realistas. Necesitamos apoyar a los actores que se atreven a ser ellos mismos y que se niegan a conformarse con las expectativas de la industria. *** El futuro de Can Yaman, un camino hacia la autenticidad. *** El futuro de Can Yaman depende en gran medida de su capacidad para encontrar su propia voz y para ser fiel a sí mismo. Necesita dejar de preocuparse tanto por complacer a los demás y empezar a hacer lo que realmente le apasiona. Necesita elegir roles que le permitan mostrar su verdadero talento y que reflejen su propia personalidad. También necesita aprender a lidiar con la presión de los medios de comunicación y con las críticas de los detractores. Necesita desarrollar una piel gruesa y aprender a ignorar las opiniones negativas. Necesita rodearse de personas que lo apoyen y que lo valoren por lo que realmente es. Can Yaman tiene el potencial de ser mucho más que un simple símbolo sexual. Tiene el talento, la popularidad y la plataforma para inspirar un cambio en la industria del entretenimiento y para promover valores como la autenticidad, la diversidad y la creatividad. Solo necesita encontrar su propio camino y seguirlo con valentía y determinación. *** La respuesta del público y la crítica, un debate abierto. *** Las declaraciones de Can Yaman han generado una gran controversia en el público y en la crítica. Algunos lo han apoyado y han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre la presión que siente. Otros lo han criticado y lo han acusado de ser hipócrita o de buscar llamar la atención. Es importante tener en cuenta que las opiniones sobre Can Yaman están muy polarizadas. Algunos lo ven como un símbolo sexual y no lo toman en serio como actor. Otros lo admiran por su atractivo físico y por su carisma. Y otros lo valoran por su talento actoral y por su capacidad para conectar con el público. Independientemente de la opinión que tengamos sobre Can Yaman, es importante que escuchemos sus palabras y que reflexionemos sobre el mensaje que está transmitiendo. Sus declaraciones son un llamado a la reflexión sobre la forma en que valoramos a los actores y sobre la presión que ejercemos sobre ellos para que se ajusten a ciertos estándares de belleza y para que mantengan una imagen determinada. *** El legado de Can Yaman, un icono en construcción. El legado de Can Yaman está aún por definirse. Si es capaz de mantenerse fiel a sí mismo y de seguir desarrollando su talento, tiene el potencial de convertirse en un icono de la industria del entretenimiento. Puede inspirar a otros actores a ser más auténticos y a luchar por sus sueños. Puede promover valores como la diversidad, la creatividad y la inclusión. Sin embargo, si se deja llevar por la presión de la industria y se conforma con ser un simple símbolo sexual, su legado será mucho menos significativo. Será recordado como un actor atractivo que tuvo éxito por su apariencia física, pero que no logró desarrollar su verdadero potencial. En última instancia, el legado de Can Yaman dependerá de las decisiones que tome en el futuro. Dependerá de su capacidad para encontrar su propia voz y para usarla para inspirar a otros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que será el legado de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber su opinión. *** Profundizando en los proyectos futuros, un nuevo capítulo. *** Como mencioné antes, Can Yaman está trabajando en proyectos en Italia, lo cual marca un nuevo capítulo en su carrera. Esta transición a un mercado internacional es una oportunidad de oro para demostrar su versatilidad y escapar de las etiquetas que lo persiguen. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Adaptarse a una nueva cultura, un nuevo idioma y un nuevo estilo de trabajo presenta desafíos considerables. Para triunfar en Italia, Can Yaman necesita enfocarse en perfeccionar su italiano. Dominar el idioma es crucial para conectar con el público local y para transmitir la sutileza de las emociones en sus actuaciones. Elegir proyectos inteligentes. Debe buscar roles que desafíen sus habilidades y que le permitan mostrar una faceta diferente de su talento. Evitar caer en los mismos clichés que lo han definido en el pasado. Construir una imagen auténtica. En lugar de enfocarse en su atractivo físico, necesita mostrar su personalidad, su inteligencia y su sentido del humor.
Colaborar con profesionales talentosos trabajar con directores, guionistas y actores recono. C2 en Italia le dará credibilidad y le abrirá puertas a proyectos más ambiciosos. La vida personal bajo el microscopio, rumores y realidad La vida personal de Can Yaman siempre ha sido un tema de interés para los medios de comunicación. Cada movimiento que hace cada persona con la que se le ve, es analizado y comentado hasta la saciedad. Los rumores de romance son constantes y a menudo, exagerados o inventados. Esta presión puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de proteger la privacidad de su familia y amigos. Para lidiar con esta situación, Can Yaman necesita establecer límites claros debe decidir qué aspectos de su vida personal está dispuesto a compartir con el público y cuáles prefiere mantener en privado. Ser selectivo con sus apariciones públicas evitar lugares donde se sabe que hay paparazzi y limitar sus interacciones con los medios de comunicación. Ignorar los rumores infundados no darles importancia a las noticias falsas y no entrar en debates con los periodistas que difunden información errónea. Rodearse de personas de confianza tener amigos y familiares que lo apoyen y que lo ayuden a mantenerse conectado con la realidad. Can Yaman, un mensaje de esperanza A pesar de todos los desafíos que enfrenta, Can Yaman tiene la oportunidad de convertirse en un modelo a seguir para otros actores y para personas que se sienten presionadas por la industria del entretenimiento. Puede demostrar que es posible triunfar sin comprometer su integridad y sin sacrificar su felicidad. Su mensaje de autenticidad y de autoaceptación puede inspirar a otros a ser ellos mismos y a luchar por sus sueños. Y con esto, mis queridos suscriptores, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida y las reflexiones de Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse para más contenido jugoso y sin tapujos. Hasta la próxima.